Este programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, última edición. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión central de Noticias Caracol. Hoy 8 de abril de 2024 se conmemoran 76 años del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, fecha que aún se encuentra vigente y que seguramente muchos recordaremos por las grandes consecuencias que trajo al país. Es así como el día de hoy mi compañera Sara ha preparado un detallado reportaje acerca de los efectos negativos que esto trajo para los campesinos de Colombia. Me dirijo a Sara, que se encuentra en el barrio El Codito, al norte de Bogotá. Voy contigo, Sara. Buenas noches, me encuentro en la casa del señor Luis Landeros, quien fue una de las víctimas de los efectos negativos que trajo el fallecimiento del líder político Jorge Eliezer Gaitán, lo que conllevó a un periodo en nuestra historia de Colombia conocido como la violencia. Buenas noches, don Luis, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Señoritas, bien estará presente. Sí, yo me llamo Luis Audron Landeros. Estoy para cumplir 91 años, me faltan 15 días para cumplir 91 años. Sí, yo fui una persona muy sufrida, en pobreza, como quedamos distanciados del pueblo donde vivíamos, era en unas veredas por ahí en un campo, y yo no tuve estudio. Sí, mi padre no pudo dar estudio porque tenía que uno, de donde tenía la habitación al pueblo, gastaba más de 1 hora a pie. No había carretera en ese tiempo por ninguna parte, sino camino, es decir, y uno le tocaba decir, lloviera, es decir, y entonces por la dificultad de lo lejos, porque solamente había escuela en el pueblo. En las veredas en ese tiempo no había ninguna vereda, había escuela. Sí. Ah, listo, don Luis. Y así pasó el tiempo. Eso hubo un problema que, bueno, en historia tal vez ustedes, niñas, lo saben o no lo saben, porque está en la historia. Cuando aquí en Bogotá murió un doctor llamado Jorge Eliezer Gaitán, que iba a ser presidente, y por odio de política lo mataron. Pues dicen que los conservadores lo mandaron matar porque era liberal ese doctor y iba a ser el presidente de la república, pero bueno, lo mataron. Empezó una persecución entre liberales y conservadores que no se podían ver ni pintados el uno a los otros. El pueblo donde yo me crié se llama Chita, Boyacá. Yo nací en el año 1933, un 15 de diciembre, de noviembre, eso dijeron mis padres, un 15 de noviembre de 1933. Sí, bueno, como estoy contando la historia, sí, todos esos sufrimientos fueron después. Eso, cuando mataron a ese doctor Jorge Eliezer Gaitán, fue el 9 de abril de 1948. De ahí en adelante se empezó una persecución, es decir, odio, política, que no
no perseguían a uno los conservadores a donde estuviera y ya entonces hubo un presidente que se llamaba Organetas Veláez, era el presidente en el 52. Fuimos desplazados del pueblo para por allá a la montaña por ser liberales. Nos corrió los conservadores y el ejército con aviones. En ese tiempo no habían aviones como los que hay ahora, de aviones de guerra, había aviones que disparaban bombas por el aire, pero bueno, y ametrallaban. Y nos corrieron de bajar la montaña, por allá duramos en la montaña asilados por medio de 3 meses. Volvimos al pueblo en uno y ya yo me fui con mi padre, me fui para Cúcuta y ya él allá se enfermó y de Cúcuta pasamos a Venezuela y en Venezuela él se enfermó y allá se murió. Mi papá, en eso ya fue en el 53. En el 53 había un general del ejército que se llamó Rojas Pinilla. Era el general del ejército. Rojas Pinilla. Era el general del ejército y le dio golpe de estado a ese presidente que estaba mandando y se quedó él con el poder mandando en Colombia. Ese señor general Rojas Pinilla mandó 4 años y ya ese señor hizo suspender un poco el odio político. Nada de odiarse, matarse entre hermanos, se puede decir, por el color político. Ya firmaron un pacto de 16 años para acabar con ese odio político, mandar 4 años un conservador, 4 años un liberal, y así hasta que mandaron 4 presidentes que se cumplieron. Rojas Pinilla era el general del ejército y le dio golpe de estado a ese presidente que estaba mandando y se quedó él con el poder mandando en Colombia. Ese señor general Rojas Pinilla mandó 4 años y ya ese señor hizo suspender un poco el odio político. Nada de odiarse, matarse entre hermanos, se puede decir, por el color político. Ya firmaron un pacto de 16 años para acabar con ese odio político, mandar 4 años un conservador, 4 años un liberal, y así hasta que mandaron 4 presidentes que se cumplieron los 16 años. Y se acabó el odio político. Ya todos es como hermanos, ya no se acabó ese odio de odiarse en liberales y conservadores. Empezó la guerrilla, ya se levantó la guerrilla, sí,
y la dejaron crecer y por eso es que ya no han podido ya es decir, acabar con eso porque bueno, eso es ahí como dice el presidente que está, es matarse entre hermanos, porque todos somos colombianos y no puede ser que es decir, se esté matando uno entre hermanos, sino que haya un diálogo y todo hablando, se comprende uno y se acaba esa pasión, pero no hay un acuerdo para eso y así estamos. Para yo estar acá en Bogotá fue porque ya cuando la guerrilla estableció entonces ya Chita, se tomaron el pueblo de Chita, la guerrilla, la FARC, los helenos, y ya la gente se echó a venir para acá, para Bogotá. Y ya mis hijos empezaban a crecer y como la guerrilla cogía a las niñas o niños y se los llevaba para las filas. Entonces yo debido a eso dije, yo voy para Bogotá y yo no dejo que mis hijos vengan ellos iban a visitarnos al pueblo y entonces dije, allá la guerrilla se los lleva. Sí, porque ya una niña de 12 años, un niño, se lo llevaba. Y entonces ese fue el problema para yo venirme de Chita para acá, para Bogotá. Y aquí que me vine a residenciar y bueno, ya hasta la presente. Ahí vamos bregando con la vida y los años. Sí, eso es todo lo que yo les puedo dar a saber lo que pasó, sí, porque hay muchas cosas de qué hablar, pero bueno, ese poquito detalle. Bueno, don Luis, y una pregunta, don Luis, ¿el Estado en algún momento le dio algún subsidio por ser desplazado por la guerrilla? En ese tiempo no había, ¿cómo se dice? El Estado no tenía en cuenta eso todavía, como ahora. Eso hace como, bueno, no tengo bien de presente, pero esto hace pocos años acá, de que ya no recuerdo si fue en el mandato cuál fue el que pusieron esa ley de darle un auxilio a los desplazados, porque en el tiempo no había eso. No se trataba de guerrilla, en ese tiempo era la chusma. Sí, que se levantaba, es decir, la chusma. Después de eso se terminó eso, ya cuando la guerrilla, es decir, ya se declaró la FARC, los LL, ya se declararon, sí, cómo era el nombre, de qué se trataban. Pero antes no era la guerrilla, es decir, era odio político entre liberales y conservadores, que empezó por ahí. Sí. Listo, don Luis. Muchas gracias por su tiempo y por su colaboración. Sí. Eso les cuento de mi juventud, que en ese tiempo tenía yo 19 años. En 1952, que fuimos desplazados de Chita para las montañas por allá de Casanares. Listo, ahorita. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sara. Son las 7:25 de la noche. Nos vamos a un corte comercial. Ya volveremos.